Buenas tardes, queridos amigos. Hola, Diana. Buenas tardes. Diana, hemos hablado de la manipulación muchas veces en nuestros episodios. Cómo la utiliza la gente, con qué fines y, lo más importante, por qué. Y a menudo lo hemos estudiado con ejemplos cotidianos. Pero hoy me gustaría hablar de la manipulación en el contexto de un acontecimiento reciente. Recordaré a nuestros telespectadores que se trataba de una conferencia internacional en línea, Crisis Global. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Entiendo que se pregunten, ¿qué tiene que ver una conferencia sobre Jesucristo y la manipulación? Bueno, no nos adelantemos. Como se suele decir, empecemos y entonces comprenderán la conexión entre estos temas. Gracias a la conferencia Crisis Global, ¿Quién es Jesucristo para nosotros? O más bien, a la verdad que allí se expresó abiertamente, podemos tratar el tema de la manipulación de forma más profunda y específica. La manipulación es imposible sobre las personas si éstas no se emocionan. Y esto es un hecho bien establecido en psicología. Todo el mundo lo sabe. Permítanme dejarlo claro. Para manipular a una persona necesita experimentar miedo. ¿Por qué miedo? El miedo es la emoción más poderosa. Piénsalo. Cuando tienes miedo de algo, ¿puedes pensar con claridad? No, de hecho, no puedes pensar con claridad en absoluto. Apenas puedes pensar con claridad. De hecho, no puedes pensar en absoluto. Incluso si una persona solo está preocupada o ansiosa, le resulta muy difícil centrarse en otra cosa que no sean los pensamientos que tiene en la cabeza. Y ese es un punto muy importante, porque de hecho, una persona experimenta miedo no por la situación que supuestamente le preocupa, sino por los pensamientos evaluativos que le están diciendo cómo debería sentirse ante esa situación. Un ejemplo sencillo, un niño está enfermo y llega al hospital. La madre no se asusta porque el niño esté en el hospital, pero en ese momento la mente de la madre empieza a llenarse de ¿qué? Imágenes. ¿Y si no pueden curarlo? ¿Y si es algo grave? ¿Y mi hijo estará en cama durante meses? ¿Y si la operación no sale como estaba previsto? Dios no lo quiera, mi hijo queda discapacitado o algo peor. Así que son precisamente las fotos, las imágenes las que asustan a la madre y desencadenan esa emoción de miedo. En realidad es la respuesta a la pregunta, ¿qué pasará si...? ¿No? Si no se cura, si la enfermedad es demasiado grave, etcétera, etcétera. Eso es lo que la asusta, porque si la madre pudiera simplemente ignorar, si consiguiera no prestar atención a estos pensamientos y a estas imágenes aterradoras, sino simplemente hacer, bueno, sí, el niño está enfermo, es una triste realidad, pero hay que hacer algo, hay que hacer lo que hay que hacer, comprar medicamentos, someterse a exámenes y todo lo necesario para la rápida recuperación del niño. Entonces la madre no experimentaría miedo ni ansiedad. ¿Cómo? ¿Es eso posible? Es como debería ser. No es solo posible, es la forma en que debe hacerse, porque una madre que está ansiosa está... Bueno, acabamos de decirlo, una persona no comprende ni analiza bien la situación cuando tiene miedo. Y muy a menudo cuando una madre comparte esta situación con sus amigos o parientes, ellos dicen, ¿has ido a comprar esto directamente? Al menos deberías haber leído en internet o consultarlo con alguien. Y la madre dice, yo realmente no... Es como si estuviera aturdida. Sí, no entendía lo que estaba pasando, ni siquiera pensaba en ello. Este es un ejemplo vívido. ¿Es fácil manipular así a una madre? Los niños saben la respuesta. Si mamá está preocupada o inquieta por algo, ¿qué hacen los niños? Se acercan corriendo y preguntan, mamá, mamá, ¿me das esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Me compras esto? Y suelen pedir algo que la madre normalmente no permitiría y la madre responde automáticamente, sí, claro, adelante, hazlo. Lo que la madre normalmente prohibiría, ella responde, sí, por favor, automáticamente y así de fácil puede ser la manipulación. Pensemos en un examen, una persona está preocupada por el examen en sí, ¿no?
Le preocupa, y sí. Es la misma pregunta otra vez. ¿Qué pasará si elijo la pregunta equivocada, si suspendo el examen, si no lo apruebo, si me expulsan de la universidad, etcétera? Así pues, esta pregunta es la que realmente desencadena la ansiedad, junto con las imágenes mentales. Este es un punto crucial que debemos comprender. El siguiente punto, que es muy importante, ¿qué asusta más a la gente? Lo desconocido. La pregunta que más miedo da es ¿qué pasará si? O ¿qué pasará después? ¿Verdad? Y luego viene todo lo demás, y esa es la pregunta más aterradora. Bueno, he visto esto en los hospitales todo el tiempo. ¿Con qué fuerza la gente experimenta miedo y ansiedad mientras espera un diagnóstico? Llegan al hospital, la situación no está clara hasta el momento, pero una vez que están listos los resultados de las pruebas y hay claridad sobre lo que realmente le ocurre a la persona, el miedo de la gente disminuye. Incluso cuando escuchan un diagnóstico que no es muy, digamos, sencillo, pero hay claridad. Cualquier nivel de claridad reduce el miedo. Este es otro punto crucial. Y a continuación, el miedo más fuerte es el miedo a la muerte. Cualquier persona sabe que el mero pensamiento de ¿qué será de mí después de la muerte de mi cuerpo? O simplemente el pensamiento puedo morir es aterrador. Aunque todo el mundo entiende que es un hecho inevitable de nuestra existencia, pero la gente intenta ni siquiera pensar en ello. Y este miedo a la muerte está en la base de cualquier miedo, y los que manipulan a la gente lo saben muy bien. Ahora surge una pregunta lógica. ¿Quién manipula más en nuestra sociedad el tema del miedo a la muerte? Las religiones. Y punto. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué este tema? Las religiones y una de las religiones más grandes e influyentes, la religión más poderosa hoy en día es el cristianismo. De hecho, creo que esta pregunta surge naturalmente para muchas personas. ¿Cómo pudo una religión fundada en las enseñanzas de Jesucristo, en el amor a Dios, el amor de unos por otros, convertirse en una religión basada en el miedo? Después de todo, Jesús trajo la enseñanza del amor. Su enseñanza contenía esencialmente la esencia de lo que la gente necesita hacer para volver al hogar. ¿A qué hogar? A los que te quieren, a los que más te quieren, a tus seres más queridos, a quien más te quiere, a Dios. Y este camino implica llenarse de amor, hacer cosas buenas, acciones buenas por los demás y superar el egoísmo. ¿Dónde cabe aquí el miedo? Sin embargo, de esta enseñanza ha surgido una religión basada en el miedo a un Dios castigador. Es una distorsión evidente. ¿Para qué se hizo? ¿Con qué fin? El miedo es la emoción más fuerte que permite controlar el comportamiento de las personas. Si quieres controlar a la gente, deben experimentar miedo. Eso es todo. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de por qué se introdujo esta distorsión en el cristianismo, para tener poder sobre la gente. Correcto. Gracias por explicar estas interacciones entre la manipulación y las emociones y, por supuesto, la conexión entre las emociones y el miedo y que, de una manera u otra, cualquier miedo que una persona experimenta está en última instancia arraigado en el miedo a la muerte. Y eso es realmente un punto notable a notar. Es decir, realmente hay que darse cuenta. Para advertirlo, es necesario, al menos, comparar la información, analizar lo que hoy se denomina lógica humana común. Aquí no hay nada complicado. Mira una fuente, luego mira otra. Para mí, es paradójico por qué la enseñanza sobre el amor se convirtió de repente en una religión que en realidad se basa en el miedo. Entiendo que pueda haber desaprobación por parte de los creyentes que empezarán a negar que no existe tal cosa, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, preguntémonos,
¿Con qué nos están asustando a nosotros, la gente corriente? Al fin y al cabo, no solo se está asustando a los que van a la iglesia, es a todos. ¿La gehenna ardiente? ¿No es así? Entonces, si no vives según los mandamientos, se acabó, te esperan siglos de tormento. Vale, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Dónde está la vida según estos mandamientos? ¿Por qué? ¿La gente no tiene miedo, entonces? ¿Sabes, Sasha? Hay otro punto aquí. Lo que acabo de decir. ¿Qué es lo más aterrador para una persona? Lo desconocido. Cuando no sabe lo que va a pasar. Sí. ¿Qué pasará si muero? En realidad la gente no sabe. Si le preguntas a cualquier creyente, ¿sabes lo que te pasará después de la muerte? Conocen dos palabras, cielo e infierno, pero ¿qué es? ¿Dónde está situado? ¿Cómo llega la gente ahí? Si hago cosas malas, iré al infierno. Si hago cosas buenas, iré al cielo. Y entonces se produce el dilema. Todo el mundo tiene varios comentarios en la cabeza. Si escuchas de esos comentarios, se supone que todo el mundo está en el cielo. Pero en realidad no es así. ¿Y qué más saben los creyentes? Para que yo vaya al cielo, ¿qué debo hacer? Observar ciertos rituales, leer oraciones, ir a templos o iglesias y llevar ahí dinero como redención por mis pecados. Aquí surge la pregunta, ¿los que llevaron más dinero son los más santos y santas? Bueno, si sigues esta lógica, Escucha, considerando que el Vaticano tiene un impuesto para la santidad. estaba a punto de mencionarlo. Y esa no es nuestra ironía, ¿verdad? Son hechos, indulgencias. Y, perdón, ¿cuántos santos han parido? No hay otra forma de decirlo. Estos son hechos, chicos. Estos son hechos que necesitan saber y estos hechos precisos se mostraron muy claramente en la conferencia de la que estamos hablando, Crisis Global, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Y de hecho, realmente hacen esto. Pero, miren, todavía la mayoría de los cristianos, y no solo los cristianos, sino los mismos sacerdotes, y les explicaré por qué, realmente siguen teniendo miedo. Quiero decir, esa no es la respuesta. ¿Qué es lo que indica? La gente no ha recibido una respuesta que dé claridad y sea capaz de eliminar ese miedo y esa ansiedad, ¿verdad? Lo sabemos. Una vez que tenemos claridad, el nivel de miedo baja. No baja. La mayoría de los cristianos, bueno, la gente en la sociedad actual en general tiene una emoción dominante de miedo y hemos hablado de esto muchas veces. Recuerdo incluso reuniones con clérigos de la religión ortodoxa. Y hablamos de varios temas, y había una pregunta sobre la salud de los propios sacerdotes, y de hecho muchos de ellos tienen muchas enfermedades psicosomáticas. Y cuando estábamos hablando, ni siquiera tuve que convencerlos de que... Les dije, ¿se dan cuenta de que la base de la enfermedad es el miedo? Es decir, esta emoción dominante del miedo. Me contestaron sí. Y no solo sí, sino que me sorprendió lo a fondo que estudiaron esta cuestión y efectivamente están de acuerdo con la teoría psicosomática, o al menos tuve suerte con los que hablé, me contaron muchas cosas interesantes. Entiendo, la gente ha profundizado en ello profundamente. Hay las siguientes palabras en la Biblia. No hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor implica tormento en el amor. Y entonces, oh, terror. Inmediatamente surge la pregunta, ¿es perfecto en el amor el mismo sacerdote que conduce a la gente a alguna parte? Y si no es perfecto en el amor, ¿a dónde va y dónde le sigue la gente? Con Jesús todo está claro. Jesús es amor perfecto y está claro a dónde le siguen las personas. Por eso Él decía, por cierto, Él decía constantemente, no tengan miedo, no tengan miedo, porque el que ama a Dios no puede tener miedo, porque el cielo es el estado de amor, mientras que el estado de miedo es el infierno. Y Él dio este conocimiento a sus discípulos. Y por eso, sus discípulos no experimentaron el miedo como un estado dominante. Está claro que la conciencia se asusta en diferentes situaciones. Funciona así. Es un programa.
Si hay una amenaza a la vida del cuerpo, funciona de la misma manera para todos, pero el estado de miedo o su manifestación es completamente diferente. Quiero decir que la gente controlaba su estado y el estado dominante en ellos era el estado de amor. Escucha, entonces queda inmediatamente claro por qué la enseñanza de Cristo, la verdad que Cristo trajo, no gustaba a los que estaban en el poder. ¿Y por qué los que estaban en el poder, digamos, se deshicieron de él? Después de todo, se deshicieron de él, y lo hicieron razonablemente, lo hicieron de la mano de la gente. Hicieron que la gente misma eligiera ejecutar al Hijo de Dios, dándose cuenta de que Cristo realmente trajo la liberación a la gente. ¿Liberación de qué? Precisamente de este miedo, de estas manipulaciones que ya se estaban llevando a cabo sobre ellos. Y de nuevo, estas manipulaciones fueron llevadas a cabo tanto por los que estaban en el poder como por la gente que estaba en la iglesia, en las religiones. Bueno, digamos, los rangos más altos. Y solo para establecer paralelismos, recordando el primer mandamiento de Cristo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué oímos en la religión? Ten miedo de Dios, pecador. Un momento, ¿debo tener miedo o debo amar? Por supuesto, estoy a favor del amor, es más agradable, pero aquí me dicen, ten miedo. Y luego me dicen por qué debo tener miedo, porque haces esto o no haces aquello, hiciste bien aquí e hiciste mal aquí. Pero, de nuevo, volviendo atrás, ¿por qué nadie me recuerda que no amé a Dios? Que mi primer pecado es que me alejé del amor y me enfrenté al miedo. Porque es rentable. Cuando tengo miedo, realmente tengo el control. Puedo ser guiado donde sea necesario. Puedo ir audazmente a la guerra, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque necesito tenerle miedo, porque soy un pecador. Y si soy un pecador, entonces no puedo ser salvado. Y para ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Tener miedo, creer y escuchar al que me guía. Pero no Jesucristo, que dijo, no matarás Y no tengas miedo. y no tengas miedo. Y no te calles. Creo que este es un modelo muy bueno y conveniente para controlar a cualquier persona, y especialmente para controlar a las masas. Y estas masas son dirigidas, bueno, comenzando con la destrucción de los primeros cristianos, y luego las conquistas, simples guerras para enriquecerse, comenzando con las campañas cristianas, y así sucesivamente. La Iglesia siempre está involucrada, ya sea católica u ortodoxa. Por desgracia, y el propio Islam fue utilizado por aquellos en el poder para sus propios fines. Ahora volvamos al punto clave, el miedo, la aparición del miedo. Una imagen. ¿Con qué comienza cualquier miedo? Con una imagen. En diferentes episodios, en diferentes temas, analizamos el algoritmo, cómo funciona la conciencia humana, cómo se forma cualquier acción. En la cabeza de una persona aparece una imagen a la que presta atención, los pensamientos relacionados con esta imagen. Y solo entonces surgen las emociones como reacción a estas imágenes y pensamientos. A continuación, se produce una reacción en el cuerpo y la acción. Entonces, ¿cuál es la imagen dominante en el cristianismo? La imagen del Cristo crucificado, es decir, un medio de la más cruel ejecución y sufrimiento del hombre en la cruz, es la imagen dominante de los creyentes en el cristianismo. Esta es la imagen delante de la cual rezan. Esta es la imagen que llevan en sus cuerpos. Esta es la imagen que besan en las manos de los sacerdotes y que ven en cada sacerdote. Aquí la respuesta, la imagen dominante en la mente de los cristianos. Sí, el medio más cruel de tortura. Sí, imagínate por un momento ¿qué experimenta una persona? ¿De dónde puede venir la alegría? ¿De dónde puede venir el amor? ¿Cómo es posible amar un medio de tortura? ¿Es posible experimentar alegría mientras se contempla la agonía de la persona durante esta tortura? Amigos, son simples preguntas lógicas.
Es importante que se las pregunten a ustedes, en primer lugar, y los que nos dicen que esa es la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Si utilizamos la simple lógica, otras imágenes dominantes en el cristianismo son los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro es el traidor que rechazó a Cristo 3 veces. De lo que estamos hablando no es algo que nos hayamos inventado. Todos son hechos. Solo estoy analizando los hechos que están escritos en la Biblia, que todo creyente debe conocer. Pedro es a quien Jesús le dijo directamente, «Aléjate de mí, Satanás». En otras palabras, es el anticristo. Y es el apóstol de la iglesia cristiana, el segundo apóstol que nunca estuvo ni siquiera cerca de Jesús. Una vez más, hay pruebas de todo esto. Estos son hechos documentados. ¿Cómo puede alguien ser un apóstol cuando nunca fue discípulo de Jesús? En cambio, sin embargo, fue discípulo del que envió a Jesús a ser crucificado, discípulo de Gamaliel, y fue el perseguidor más despiadado y en esencia un asesino de todos los verdaderos seguidores de Cristo. Hay muchas pruebas y confirmaciones de esto también. De hecho, él mismo no lo negó, y esto también está documentado. Y son 2 imágenes, quiero decir, imágenes dominantes, un instrumento de tortura, sufrimiento y traición. Y un verdugo. Un verdugo. Y esto es un hecho. Entonces, ¿en qué estado debería estar la gente? Y esto es realmente dominante, porque los creyentes están realmente asustados por esto. Tienen que recordarlo constantemente. Es una imagen que piensan en ella todos los días y algunos incluso cada minuto. Saben, chicos, entiendo que pueda haber indignación y todo eso, pero soy psiquiatra, soy analista y créanme, como psiquiatra, puedo decir que hay muchos, digamos, trastornos psiquiátricos, ideas delirantes sobre bases religiosas. Y ¿sabe lo que significa un diagnóstico psiquiátrico en nuestra sociedad? Es un estigma grave y es una línea muy fina. Tienes que ser extremadamente cuidadoso aquí. Es la vida de una persona. Y necesito entender, ¿es el desorden lógico de una persona? ¿No lo entienden de esa manera? ¿O es una distorsión de la lógica incrustada en la propia doctrina? Considerando que la persona la ha aceptado y entonces otras distorsiones comenzaron a desarrollarse en ella. Solo por un momento, piénselo, gente. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando la enseñanza de Jesucristo se transformó en una religión y la iglesia se convirtió en una organización con una estricta jerarquía, los sacerdotes empezaron a idear poco a poco nuevas formas de enriquecerse y reforzar su influencia. Como resultado, consiguieron asegurarse un flujo financiero durante siglos. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme, dijo Jesús. Sin embargo, Pedro y Pablo decidieron otra cosa. Dándole la vuelta a su mensaje, dijeron, vende tus posesiones y tráenos el dinero. En el libro de los Hechos, capítulo 5, hay una historia sobre un marido y su mujer que se cayeron y murieron porque no le trajeron todo su dinero a Pedro. Utilizando las palabras de Jesús, manipulándolas, sustituyendo conceptos, Pedro y Pablo elevaron su autoridad y convirtieron todo en ganancia material. Posteriormente, este sistema de enriquecimiento solo continuó mejorando. En este video abordaremos una pequeña parte de esta enorme industria empresarial. Reliquias sagradas, reliquias de santos, indulgencias. Reliquias sagradas. El lucrativo negocio de las reliquias y las peregrinaciones comenzó con el emperador Constantino el Grande y su madre Helena en el siglo IV. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, Helena peregrinó a Jerusalén en busca de importantes reliquias cristianas. Según la leyenda, descubrió el escondite de 3 cruces, un puñado de clavos, una tablilla con la inscripción Jesús de Nazaret.
Rey de los Judíos, la corona de espinas, la lanza con la que el soldado romano atravesó el costado de Jesús y la esponja de la que le dio a beber vinagre. Entonces hubo 3 cruces. ¿Cómo creen que identificaron aquella en la que Jesús fue crucificado? Era muy sencillo. Pidieron a una mujer gravemente enferma que se sentara en cada cruz encontrada. La cruz en la que se curó al instante fue reconocida como la cruz de Jesús. La noticia de sus propiedades milagrosas se extendió inmediatamente por toda la región. Por orden de Helena, la cruz fue dividida en 2 partes. Una parte permaneció en Jerusalén, mientras que la otra se la llevó a Constantinopla. Se dijo a la gente que todo el serrín de la cruz, resultante del aserrado, había sido cuidadosamente recogido y mezclado con oro para crear monedas. Varias generaciones del clero se enriquecieron vendiendo tales monedas, presentándolas como talismanes curativos. En la obra de Eusebio de Cesarea, La vida del bienaventurado emperador Constantino, la madre del emperador Constantino, Helena, se mostraba como un ejemplo de celo cristiano en su deseo de restaurar Jerusalén y desarrollar Tierra Santa. Durante su estancia en Tierra Santa, Helena fundó varios templos. Sus actividades y su peregrinación fueron ejemplificadas y popularizadas. Esto hizo que se pusiera de moda la peregrinación a los lugares santos. También se creía que las oraciones recitadas en esos lugares por una persona eran especialmente favorables a Dios. Muchas personas deseaban acercarse a Dios, por lo que los peregrinos comenzaron a reunirse en Jerusalén, llevando consigo recursos materiales. En términos modernos, se trataba de una excelente estrategia de marketing para atraer a los peregrinos. Al fin y al cabo, cuantos más peregrinos hubiera, mayores serían las ventas de suministros y reliquias de la iglesia, y por tanto mayores los ingresos de esta. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los Judíos». La corona de espinas, al igual que la cruz, es una de las reliquias sagradas del cristianismo. La historia cuenta que en 1238, Luis IX, rey de Francia, recompró la reliquia a un banco por la mitad de los ingresos anuales de Francia. Para ver esta reliquia, corrientes de peregrinos de todo el mundo acudieron a París, aportaron inmensas riquezas al rey y a sus sucesores durante muchos siglos. Jesús vivió y tocó muchos objetos, sin embargo no llamamos a estos objetos sagrados, mientras que esas armas asesinas que nosotros utilizamos para crucificar violentamente a Jesús, las elevamos al rango de sagradas, las multiplicamos y comerciamos con ellas. Traicionamos a Cristo y lo enviamos a ser torturado y crucificado, y luego vendemos esos mismos crucifijos, llamándolos reliquias y atribuyéndoles santidad. Llamamos santidad a nuestra traición y a ese comercio, y aún así esperamos la salvación. Tal comercio no es nada menos que un negocio construido sobre la traición. Nosotros, los cristianos, hemos convertido el sufrimiento de Jesús en un medio de enriquecimiento. No solo eso, sino que nosotros, los cristianos, también creemos que tocar, poseer o visitar estas reliquias nos limpiará de nuestros pecados y nos acercará a Dios. Mientras tanto, Jesús dijo: «El reino de Dios está entre vosotros». Nuestra vida espiritual reside dentro de nosotros, y para acercarnos a Dios, una persona debe seguir los mandamientos de Cristo y permanecer fiel a Dios. Sin embargo, esto requiere esfuerzo y domar las propias pasiones, cultivando el verdadero amor a Dios y al prójimo. Es un trabajo duro y es mucho más fácil no cambiar por dentro, sino comprar ciertas reliquias, hacer una peregrinación y creer que estas acciones supuestamente nos acercan a Dios y nos limpian del pecado. Los sacerdotes eran muy conscientes de ello, por lo que el vigoroso comercio de reliquias floreció en todo el mundo. Comerciaban con todo lo que pudiera ser atribuido con santidad. He aquí algunos ejemplos para ilustrarlo. A las reliquias se le atribuían diversas propiedades milagrosas, por eso los representantes de la nobleza las compraban en grandes cantidades y pagaban por ellas sustanciosas sumas de dinero. Por ejemplo, el príncipe elector Federico el Sabio de Sajonia poseía unas 19.000 reliquias. Se creía que quienes visitaban estas reliquias podían reducir su tiempo en el purgatorio en 1.900.000 años. Los relatos de aquellas reliquias que se exhibían para el culto en iglesias y monasterios católicos hace varios siglos pueden parecer realmente increíbles. He aquí algunos ejemplos: el ombligo de Jesucristo, sus pañales, el heno sagrado sobre el que supuestamente yacía el niño Jesús, la luz de la estrella de Navidad, las uñas, el pelo y el aliento de Jesús, e incluso gotas de su sudor. La lista
puede continuar. Así fue como el clero se aprovechó de la confianza de los feligreses y los lucró. ¿Cómo sucedió que en la búsqueda constante de objetos que se creía que estaban en contacto con Jesús, perdimos al propio Jesús y la esencia de sus enseñanzas? Sin embargo, dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia romana necesitaba fondos para financiar las cruzadas y reforzar su autoridad en Europa occidental. El papado ideó una nueva forma de ganar dinero: cobrar a los fieles por sus pecados. Así surgieron las indulgencias. Las indulgencias absolvían parcial, temporal o totalmente a las personas del castigo por sus pecados y se aplicaban tanto a los vivos como a los difuntos. De esta manera uno podía obtener permiso para cometer cualquier pecado o crimen. Todo lo que se requería era contribuir con cierta suma de dinero al tesoro papal. En el libro Cartas sobre la controversia católica romana de William Brownlee se aportan los siguientes datos: absolución para un hombre que mate a su mujer, así como por matar a su padre o a su madre, es de 4 liras turcas, un ducat, 8 céntimos turcas. De este modo, el trono romano autorizaba oficialmente la comisión de diversos delitos y aseguraba un flujo constante de dinero a su tesorería. El libro Reseña de toda la historia de la Iglesia dice lo siguiente: entonces comenzó el sermón sobre la indulgencia, que afirmaba que el Papa tiene el derecho absoluto de perdonar los pecados de los vivos y de los muertos. La indulgencia del Papa es tan poderosa como la cruz de Cristo. Incluso pronunció discursos más exasperantes. El Papa podría incluso perdonar el pecado de alguien que hubiera cometido una ofensa carnal contra la Madre de Dios por el precio de dinero de la indulgencia. No era el Creador ni el mundo espiritual, sino específicamente el Papa de Roma quien tomaba la decisión sobre quién era digno del cielo y quién no. Por ejemplo, el Papa Clemente VI emitió una bula en la que ordenaba a los ángeles del paraíso que trasladaran inmediatamente del infierno al cielo a los criminales liberados. Solo aquellos que no pagaban al tesoro papal estaban destinados a permanecer en el infierno. Por lo tanto, solo los ricos podían comprarse un lugar en el paraíso. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Por lo tanto, nadie podrá perdonar los pecados de una persona a menos que ella misma cambie, porque el pecado está dentro de la persona y ningún documento o indulgencia puede redimirla o salvarla. La existencia misma de las indulgencias revela que los papas se han colocado por encima de Jesucristo y de Dios mismo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Se podría pensar que todos los hechos mencionados son cosas del pasado, solo relevantes para los ignorantes e incultos. Sin embargo, las reliquias sagradas y las indulgencias siguen existiendo hoy en día. Las monedas que contienen serrín de la cruz se comercializan activamente incluso hoy en día. Se llaman Constantinata y se cree que poseen poderes milagrosos. Las peregrinaciones a lugares sagrados han sido y siguen siendo empresas muy rentables. La información relativa a los ingresos financieros actuales de las iglesias cristianas es algo limitada. Sin embargo, según allbusiness.com, un sitio web de negocios, los ingresos totales de los evangelistas estadounidenses se estimaron en $2.1 billones en 2007. Los ingresos totales de la Iglesia Ortodoxa rusa en 2001 fueron de aproximadamente $500 millones, según la BBC, mientras que los ingresos del Vaticano ascendieron a $356 millones en 2010, según la misma cadena británica. De hecho, la Iglesia cristiana se ha transformado en una gran empresa con ingresos multimillonarios. Naturalmente surge la pregunta: ¿dónde encaja Dios en todo esto? ¿Dónde buscamos nosotros creyentes el reino de Dios? ¿Ha cambiado algo fundamentalmente en nosotros los seres humanos? Hoy, al igual que hace muchos siglos, cuando elegimos a qué iglesia asistir o a qué lugar sagrado visitar, a menudo nos basamos en las reliquias o reliquias sagradas que allí se encuentran. ¿Para qué hacemos esto y qué esperamos obtener? ¿Buscamos verdaderamente a Dios? ¿Somos fieles a Jesucristo? Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Jesús vino y nos mostró el camino hacia la vida eterna, un camino que cada persona puede recorrer de forma independiente, sin intermediarios. Pero, ¿caminamos actualmente por este camino? No, debido al deseo de poder de los sacerdotes y a su codicia por nuestro dinero. La enseñanza de Jesucristo que conduce a las personas a la vida ha sido corrompida por el culto a los muertos y la veneración de sus reliquias. Pero esto es magia, un camino que conduce a la muerte. Jesús vino y nos mostró un camino sencillo y accesible para todos, sin intermediarios, el camino a la vida eterna, pues Jesucristo mismo es ese camino. Entonces, ¿de dónde vinieron estos intermediarios que lo complicaron todo? ¿De dónde vinieron esos intermediarios que trajeron a este camino fragmentos de cuerpos anteriores y nos dijeron que debíamos adorar esos cuerpos? Nos dijeron que estos cadáveres supuestamente nos llenan de santidad y nos muestran el camino, pero ¿acaso estos intermediarios conocen el camino hacia Dios mejor que el propio Jesús? ¿Mejor que el Hijo de Dios? Este camino es Jesús mismo, no algunos fragmentos de cuerpos muertos que debemos venerar, supuestamente para alcanzar la vida. Nos dicen que debemos hacer magia, ver representaciones teatrales, besar fragmentos de cadáveres y venerar a los sacerdotes, porque supuestamente solo ellos saben cómo guiarnos al mundo de los vivos. Pero, ¿acaso están ellos vivos si comercian con carne muerta? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una incoherencia que se encuentra en la superficie. Para los que les molesta, Jesús dijo que no debía haber mediador entre Dios y los hombres. Pero toda religión se construye sobre la mediación. Y esto es una clara distorsión, un desajuste con lo que dijo Jesús. Sin embargo, la gente lo cree. No se opone a ello y lo ha aceptado durante siglos. ¿Pero por qué? Consideremos ahora otras imágenes. ¿A qué se asocia la imagen de un sacerdote? ¿Quién mandó? ¿Quién insistió en la crucifixión de Jesucristo? Los sumos sacerdotes. ¿Quién inculcó esta idea en la mente de la gente? Y fue hecho por sus manos, por supuesto. Los sumos sacerdotes. ¿Quién se paró, se burló y se mofó en la cruz mientras Jesús soportaba todos estos tormentos? Y el tormento más terrible fue el tormento interior, cuando vio a la gente a quienes Dios le había enviado con amor y verdad, traicionarle, los sacerdotes. ¿Y qué asociaciones surgen entonces en la mente de la gente? Sacerdotes, los que ejecutaron al mismo Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué me harán? Y esto no es solo un miedo al azar. Lo hicieron. Y todavía lo hacen, porque toda la historia del cristianismo es una historia sangrienta, como usted ha dicho. Estos son hechos, empezando por las ejecuciones más brutales de los primeros seguidores de Jesucristo, luego las cruzadas, la Inquisición, la persecución de los no creyentes, sigue ocurriendo hoy en día. Pero espera, ¿qué pasa con el derecho a elegir dado por Dios? Jesús no se atrevió a violarlo. Dios mismo no lo viola. Él dio a la gente el derecho a elegir. Sí, una persona tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a percibir algo, a elegir en qué cree o en qué no. Y solo ante Dios tendrán que rendir cuentas. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Quiénes son esas personas que se atreven a violar la palabra de Dios y, sin embargo, dicen: ¿os llevamos a Él? ¿A quién? ¿A qué Dios? Aclaremos eso. Chicos, estas son preguntas normales. Es para mantener nuestra cordura. Y volveré a este punto una vez más. Y solo quiero llamar su atención aquí.
Cuando te das cuenta de todo esto, es realmente aterrador. Es un impacto tan poderoso en la conciencia de la gente, porque la gente acepta estas distorsiones de la lógica. Ni siquiera estoy hablando de la distorsión de la esencia misma. Es terrible, sino incluso de violaciones básicas de la lógica que están justo en la superficie y la gente las acepta. ¿Y qué significa aceptar? Me acostumbré a pensar así. Y entonces nos preguntamos por qué no nos desenvolvemos bien en diferentes situaciones. ¿Por qué tenemos percepciones extrañas, malentendidos? Es una influencia muy poderosa en la conciencia de las personas, a eso me refiero. Y aquí todo el mundo tiene derecho a indignarse o no, o por el contrario a despertar, por fin, y decidir resolverlo. Lo diré de nuevo. Simplemente estamos discutiendo hechos que son conocidos por todos, porque ya no tenemos tiempo para mentir. El tiempo ha llegado. Estamos viviendo en el fin de los tiempos, y Jesucristo habló de esto también. Advirtió a la gente sobre ello, y está registrado en la Biblia. Así que la pregunta, ¿a quién estamos siguiendo? Es una pregunta muy importante. Cierto. Sabes, en realidad, la verdad es amarga, pero el derecho a elegir sigue siendo de cada persona. No puedes obligar a nadie a ir al cielo. Y de todos modos, sigue siendo decisión de cada persona decidir dónde quiere estar. Es decir, si quedarse en la oscuridad o dar un paso hacia la luz. Pero, ¿sabes? Lo que es asombroso es que cuando miras todas estas inconsistencias, realmente te das cuenta de que la religión es una forma de controlar a la gente. Sí, está hecha muy hábilmente. Está hecha por gente muy competente, inteligente, con objetivos específicos en mente. E incluso cuando se estaba componiendo la religión del cristianismo, Cristo no llamó cristianos a sus discípulos. Dijo hermanos y hermanas, igual que en el Islam, son hermanos y hermanas. Y lo verdaderamente asombroso es que si los granos de la verdad no se hubieran conservado en el cristianismo moderno, en la forma en que nos han llegado hoy, no habría gente en las iglesias. Y está claro que estamos hablando de esto ahora. Has expresado una perspectiva médica razonable, el punto de vista de un profesional sobre cómo se ve. Yo solo puedo juzgar desde el punto de vista de una persona corriente. Me doy cuenta de que la gente no viene a la iglesia para ser manipulada. La gente viene a la iglesia para encontrar respuestas a sus preguntas. Pero al buscar respuestas, amigos, mantengan sus mentes sobrias. Salgan de esta niebla fanática, donde piensan, oh, el sacerdote dijo, oh, está escrito ahí. Bueno, está bien, fue escrito por personas. Hace algunos siglos, sí, pero con un propósito específico, porque, realmente, no es nada difícil separar los granos de la paja. Esto es lo que dijo Jesucristo, cómo se percibe, cómo resuena en la mente y en el alma de las personas. Y esto es lo que está sucediendo allí ahora. Después de todo, en el cristianismo, hay quienes siguieron a Cristo. Por supuesto. Hay quienes aman genuinamente a Dios. Incluso dentro de esta religión, están libres de miedo. No se les puede manipular. Puedes ver a estas personas y otros se sienten atraídos por ellos. ¿Por qué? Porque son faros de luz. Sí. Sí, no son convenientes para su organización. Pero aún así, la gente lo siente, la gente lo ve. ¿Y qué es? Es el resultado de la enseñanza de Cristo. Es un ejemplo vívido de cuando una persona realmente acoge a Cristo en su corazón. Su corazón se llena de amor a Dios, su vida cambia, se transforma.
Y puede que nos digan que es el destino de los elegidos, como ocurre con el Padre Nuestro. Pero no, es accesible a todos. No importa lo que eras cuando pisaste el umbral de la iglesia. Diré aún más, no importa lo que eras cuando entraste en el reino de Dios, un pecador o no, alguien que está perdido o no, todo el mundo tiene una oportunidad. A pesar del hecho de que estamos en el umbral del fin de los tiempos, todavía tenemos una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de volverse a Cristo, llenarse de amor a Dios y cambiar no solo su propio destino, sino también el destino de la humanidad. Esto está al alcance de todos, y esto es algo que todos podemos hacer. Esto es realmente lo que puede transformar nuestro mundo y dar vida a todos, sin excepción. Esa es la pregunta que todo el mundo debe responder. Correcto, no estamos en contra del cristianismo, pero estoy en contra de la distorsión de la enseñanza de Cristo. Amo a Jesucristo, estoy a favor de que su verdadera enseñanza regrese a este mundo, que sea abrazada por la gente. Pero sabes, realmente no es difícil, como dice, sentarse y comparar todo esto. Pero ¿recuerdas dónde empezamos nuestra conversación? Cuando una persona experimenta miedo, cuando es su emoción dominante, su estado dominante, es muy desafiante para ellos analizar y comparar. Y típicamente, tales personas no son capaces de resolver las cosas por sí mismas en varios asuntos o situaciones. Ese es otro problema importante. En realidad, este tema es profundo. Todavía hay muchos matices que impiden que la gente se dé cuenta de las cosas. Sin embargo, la oportunidad existe y de hecho en todas las organizaciones, incluido el cristianismo, hay sacerdotes que aman a Dios de verdad y siguen sinceramente las verdaderas enseñanzas de Cristo. Seamos sinceros, ¿hay muchos de ellos? Esa es la cuestión. También he pensado en ello hace un momento. La psicología se rasca la cabeza sobre cómo escapar de la manipulación. Ofrecen numerosos métodos. En realidad todo es bastante simple. Es igual que con el cristianismo. Para traer la verdad a la gente, para traer la verdad sobre la naturaleza dual de un ser humano, para decir la verdad sobre lo que realmente representa la conciencia, para responder correctamente a la pregunta ¿quién soy yo como ser humano? Y para traer de vuelta la verdadera enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque contenía el conocimiento sobre el trabajo correcto sobre uno mismo. Este es el verdadero conocimiento que lleva a una persona hacia Dios. Y este es el conocimiento que restaura el verdadero significado de una vida humana. Por eso, estos dos temas están muy interconectados y son vitales para cada uno, para la elección que es de cada uno. Muchas gracias. El tema es realmente profundo y la conferencia ha revelado lo que uno no quiere mirar, a lo que la gente no quiso prestar atención durante 2000 años. Pero, lo diré de nuevo, es el momento de la catarsis de toda la humanidad. Así que, amigos, muchas gracias y todo lo mejor.